Cordial saludo, apreciados estudiantes del curso de Pensamiento Lógico y Matemático. En esta oportunidad vamos a compartir el desarrollo de un ejercicio parecido a los propuestos en la guía correspondiente a la tarea 1 de la unidad de proposiciones y tablas de verdad. Empecemos. El argumento propuesto o el enunciado dice como sigue: si tengo una moto y no tengo licencia y los policías me paran, entonces me harán una multa. En primer lugar, debemos identificar las proposiciones simples que participan en el enunciado, las cuales podemos resaltar a través de un color diferente para, dentro del texto, hacerla visible. Podemos identificar la primera proposición simple en color amarillo, que corresponde a tengo una moto. La segunda proposición de color azul corresponde a no tengo licencia. La tercera proposición simple presente corresponde a los policías me paran, que está en color rojo. Y la última proposición presente en color verde corresponde a me harán una multa. Hay dos criterios que debemos tener presente a la hora de rotular cada proposición simple. Deben estar siempre en sentido afirmativo y en letra minúscula. Entonces, para ello, nosotros debemos rotularlas de la siguiente manera. Aquí identifiqué, tengo moto como P, rotulé a la proposición que dice tengo licencia como Q, a R como los policías me paran y a S me harán una multa. Esta rotulación es con el objetivo de poder establecer el lenguaje simbólico más adelante. Recuerden que la proposición Q está en sentido afirmativo. Tengo licencia, pero podemos identificar en el enunciado que está en forma negativa. No tengo licencia, pero debemos omitir la negación y colocarla en forma afirmativa. Ahora nos corresponde relacionar el enunciado con el lenguaje simbólico. Como se dieron cuenta en la lámina anterior, nosotros establecimos e indicamos con una letra minúscula cada proposición. Ahora vamos a identificar de qué manera se relacionan con el lenguaje simbólico. Para ello, he resaltado en color amarillo todos los conectores presentes en el enunciado que determinan la composición en cada parte del argumento. Entonces, observamos aquí que tenemos un condicional que inicia con sí y debe finalizar con un entonces. Lo quiere decir que todo lo que está después del sí y antes del entonces, nosotros lo llamaremos el antecedente o la hipótesis del condicional. Luego del entonces, que corresponde a esta parte que está de color verde, la llamaremos consecuente o tesis. Entonces yo, como ya tengo identificado cada color y cada proposición, entonces podemos darnos cuenta, tengo una moto hace las veces de P, no tengo licencia, es la negación de Q. Recuerden que nosotros establecimos que Q está en forma afirmativa, luego la negación la colocamos de manera simbólica con una moña. La conjunción, que es el conector y, se indica de esta manera, aquí está presente, y aquí en el enunciado coloqué los paréntesis que efectivamente se pueden identificar en esta parte del lenguaje simbólico. Luego tenemos aquí presente otro conector de conjunción que lo estoy relacionando de manera inmediata aquí, y la proposición R, los policías me paran, pues la relaciono con la anterior proposición compuesta. Luego indico con un corchete para establecer
o relacionar todo el enunciado que inicia aquí y finaliza aquí correspondiente a esta parte del lenguaje simbólico. Luego el entonces lo indico con una flecha que está orientada hacia la derecha. Y finalmente relaciono la proposición S que corresponde a Narangunamuntu. Ahora procedemos a establecer la tabla de verdad de forma manual. Debemos tener presente que en la tabla de verdad deben relacionarse todas las proposiciones simples unidas a sus negaciones y todas las proposiciones compuestas en un orden determinado. También es necesario establecer el número de filas correspondientes. Para ello, debemos tener primeramente presente el lenguaje simbólico para identificar todas las proposiciones que participan en el enunciado. Cada columna debe primeramente estar iniciada por cada proposición presente. En este caso tenemos a P, a Q, a R y a S, que son las 4 primeras columnas que se indican en la tabla. Luego, como existe una negación de Q, la ponemos de manera inmediata después de las proposiciones simples que participan, y luego vamos creando cada columna con cada proposición compuesta participante. En este caso, como tenemos a P y no Q, esta la ubicamos en la columna siguiente, y a su vez P y no Q está relacionado con R, también lo colocamos en la columna siguiente, y luego toda esta proposición que está entre corchetes está relacionado a través de un entonces, un condicional, con la proposición S la ponemos en la columna final. Eso quiere decir que de esta manera nosotros vamos dando lugar a cada columna que debe participar en la tabla de verdad. Y finalizamos con todo el lenguaje simbólico. Por otro lado, debemos tener presente el número de columnas que deben, el número de filas que deben participar en la tabla de verdad. Eso corresponde o se establece a través de la fórmula de 2 a la n, donde n representa el número de proposiciones simples que participan. En este caso tenemos a P, Q, R y S que corresponden a 4. Entonces 2 a la 4 es igual a 16, lo que quiere decir que deben existir en la tabla 16 filas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 filas, como se logran identificar ahí. Ahora, como tenemos 16, vamos a hacer una división secuencial entre 2 para poder ir haciendo la construcción de los primeros valores de verdad que deben participar en la tabla. Entonces, como 16 entre 2 me da 8, entonces yo debo entender primero, o debo colocar 8 verdaderos. 8 verdaderos. Luego, después de eso, voy a colocar 8 falsos. O sea, como la división me dio 8, entonces, ¿de qué manera distribuimos los valores de verdad? Primero colocamos 8 verdaderos y luego 8 falsos. En la columna siguiente vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar, como tenemos 8, ese 8 lo vamos a dividir entre 2 y me va a dar 4. Entonces quiere decir que debo colocar 4 valores de verdad verdaderos y 4 valores falsos. 4 verdaderos y 4 falsos. De la siguiente manera. 4 verdaderos, 4 falsos, 4 verdaderos, 4 falsos. En la siguiente, como tenemos 4, en la división secuencial que les indiqué, entonces 4 entre 2 me da 2. Quiere decir que debo asignar 2 valores verdaderos, 2 falsos. 2 verdaderos, 2 falsos, 2 verdaderos, 2 falsos, 2 verdaderos y 2 falsos. Y finalmente, como me queda un 2, 2 entre 2 me da 1. Quiere decir que los valores de verdad van intercalados. Verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Entonces, de esa manera, pues,
establecemos los primeros valores de verdad. Ahora debemos apoyarnos de acuerdo a la teoría propia de las tablas de verdad y las proposiciones. Entonces, como la columna siguiente corresponde a la negación de Q, yo tengo que debo tener presente la columna Q para poder deducir de ahí los valores que corresponden a la negación de Q. Recordemos que la negación de una proposición que es verdadera siempre va a ser falsa. O la negación de una proposición que es falsa, la negación va a ser verdadera. Entonces, los signos, por así decir, siempre van a tener valor de verdad opuesto. Entonces, si yo observo aquí que tengo que estas cuatro en la columna Q son verdaderos, entonces en la columna de no Q o la negación de Q deben ir falsas. Y así sucesivamente, estas cuatro que son falsas deben ir como verdaderas. Y así sucesivamente, de la siguiente manera. Entonces, que nos quedaría la columna de Q, la negación de Q, de esta manera. Miren que los valores de verdad son totalmente opuestos. La columna siguiente relaciona la columna P, o sea, la proposición P, con la columna no Q, a la proposición no Q, a través de una conjunción. Para ello, debemos tener presente o recordar que bajo la conjunción existe que dos proposiciones que son verdaderas y están relacionadas a través de la conjunción va a ser verdadera si ambas son verdaderas. Si una de las dos es falsa, entonces el resultado o el valor de verdad de esa conjunción va a ser falso. Entonces, en la conjunción en donde participan dos proposiciones, solamente es verdadera cuando ambas son verdaderas. Entonces, nosotros podemos observarlo en esta tablita. Si tengo P y Q y ambas son verdaderas, el resultado es verdadero. En el resto de situaciones, si hay participan o están presentes valores falsos, entonces el resultado de la conjunción como tal será falso. Entonces, en este caso, yo voy a relacionar la primera columna con la columna de la negación de Q. Entonces, podemos tener los siguientes resultados. Falso corresponde a la primera porque tengo verdadero falso. La segunda también, verdadero falso falso, verdadero falso falso, verdadero verdadero me va a dar verdadero, verdadero verdadero me va a dar verdadero, verdadero verdadero también, y así sucesivamente construimos estos valores de verdad a partir de esta tablita que está en la bibliografía que debemos consultar. La siguiente proposición compuesta relaciona esta proposición junto con la proposición R que corresponde a la columna 3. También está relacionada a través de la conjunción, debemos tener presente la misma tabla. Entonces nos quedarían los siguientes resultados. Por ejemplo, solo discutiremos el primero, este es falso y R es verdadero, entonces verdadero y falso me da falso. Solamente cuando me da verdadero, cuando ambas sean verdaderas. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, que este es verdadero y en R también es verdadero, entonces me da verdadero. De la misma manera, ahora debo relacionar la proposición compuesta que está en esta columna con la columna R, como sigue. Aquí debo colocar N. Bien, entonces debemos finalmente establecer el resultado o los valores de verdad para todo el lenguaje simbólico que habíamos construido. Entonces, en esta parte se relaciona esta proposición compuesta, o sea, esta columna, con la proposición S, que corresponde a esta columna. Pero están relacionados a través de una condicional. Entonces debemos tener presente la tabla de la condicional. La condicional solo es falsa cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, que es solo cuando se presenta esta situación. En el resto de situaciones,
los resultados son verdaderos. Verdadero, verdadero da verdadero, falso, verdadero da verdadero y falso, falso da verdadero también. Entonces, de esa manera podemos identificar, por ejemplo, que este sería el antecedente. O sea, debo primero tener presente el valor de esta columna y luego la columna esa. Entonces aquí tengo falso y verdadero, de acuerdo a la tabla. Falso, verdadero me da verdadero, entonces por eso aquí me va a dar el valor de verdadero. Y así vamos estableciendo cada valor que está en esta última columna. En consecuencia de lo anterior, nos quedaría esta tabla. Y podemos concluir que el resultado es una contingencia. Recuerde que hay tres categorías conceptuales alrededor de los argumentos que se construyen a través de una tabla. Y es que si todos los valores de verdad son del argumento son verdaderos, quiere decir que es una tautología. Pero si hay combinaciones de verdaderos y falsos, corresponde a una contingencia. Y si todos los valores son falsos, quiere decir que es una contradicción. Esos conceptos deben ser consultados en la bibliografía. Pero de esta manera podemos darnos cuenta que el resultado, como existen un resultado falso y hay combinaciones de falso con verdadero, podemos concluir que corresponde a una contingencia. Finalmente nos corresponde establecer, usando el simulador de lógica disponible en plataforma para los estudiantes, establecer la tabla con el simulador. Como pueden observar, estos valores que están aquí los logramos establecer a través del simulador disponible. Y los valores que están presentes aquí son los mismos que corresponden a los de la tabla. Entonces, en lo sucesivo, una manera de validar que nuestro problema o nuestro ejercicio está bien elaborado, puede usar la herramienta del simulador y comparar los valores de verdad que ahí resultan. Ahora vamos a indicar brevemente cómo accedemos al simulador y de qué manera nosotros vamos a relacionar los valores o las proposiciones para generar la tabla que necesitamos. Para ello nos vamos a la tabla, al campus, y nos ubicaremos en el entorno de aprendizaje práctico. Hacemos clic ahí y luego nos ubicamos donde está el simulador, el link del simulador. Luego ahí nos va a enviar, nos facilitan un breve video de cómo ingresar los valores y nos vamos a este link. Luego que estamos en el link, bien, entonces una vez ubicados, podemos hacer uso de todos este teclado que está disponible. Entonces, recordando la proposición que nos corresponde, entonces nosotros vamos a usar el corchete, luego el paréntesis, relacionamos P y Q, luego ingresamos la negación de Q, cerramos paréntesis, luego relacionamos con conjunción la proposición R, cerramos corchete y luego finalmente colocamos el entonces y concluimos ese como lo tenemos propuesto en nuestro enunciado. Luego le damos clic en generar tabla y como pueden observar, efectivamente obtuvimos la tabla que corresponde a la tabla generada por el simulador. Entonces aquí podemos finalmente usar la herramienta recorte, hacemos recorte de la tabla y lo pegamos en el documento que nos corresponde para hacer
para que sea compartido en el foro respectivo. Y de esa manera concluimos la elaboración del ejercicio. Muchas gracias.